La semana pasada comenzamos una serie en Tercera de Juan y estudiamos los primeros versículos y el tema era cooperando con la verdad, y es que la iglesia de Jesús es una iglesia misionera. Juan estaba elogiando a Gayo por su amor por los hermanos misioneros, cómo los hospedaba en sus casas, cómo él cooperaba con la verdad. Pero el día de hoy va a hablarnos de otro hermano que se llama Demetrio y Diótrefes. Diótrefes aparece en el versículo 9 y tiene algunas características diferentes a las de Gayo. Él no estaba cooperando con la verdad, él estaba estorbando a la verdad. Y la meta en esta mañana es que nosotros podamos tomar una decisión en nuestra vida. ¿Vamos a ser como Gayo, que cooperaba con la verdad? ¿O vamos a ser como Diótrefes, una persona que estorba la verdad, que estorba el avance del evangelio? Dice el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese era Diótrefes, el contraste de Gayo, una persona que estaba estorbando a la verdad. Ahora vamos a ver algunas de las características de Diótrefes y también vamos a pensar en nuestra vida, ¿no? Pensando en nosotros. ¿Será que estamos siendo como Diótrefes? ¿Será que estamos siguiendo a Diótrefes? ¿Verdad? Entonces, la primera característica, si me das la siguiente, por favor, es su orgullo. Dice, al cual le gusta tener el primer lugar. La Biblia no dice que él tenía el primer lugar. La Biblia dice que a él le gustaba tener el primer lugar. Y tristemente esa es una característica del ser humano caído. Nos encanta tener el primer lugar. Nos encanta que nos vean. Nos encanta sobresalir. El orgullo. Y esto era parte de la vida de Diótrefes. Su orgullo. Su anhelo de estar al frente. No que lo habían puesto ahí, pero él quería ese lugar. Jesús nos advierte de esta actitud en el libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, en el versículo 1. Y dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Luego en el versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, dice, en público. Versículo 17 ahora. Pero tú, cuando ayunes,
unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Debemos nosotros buscar entonces el primer lugar? ¿Debemos buscar nosotros las primeras posiciones? La respuesta es no. ¿Qué debemos de hacer? Amar al Señor en lo secreto. Servir al Señor en silencio y en discreción. Y nuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El siervo del Señor no debe buscar ser el primero. El siervo del Señor debe buscar al Señor en silencio. Y el Señor es justo. Él ve, Él es bueno. Y todo lo que haces en secreto, Él lo recompensará en público. Entonces vemos el orgullo de Demetrio, de Diótrefes. Ahora, no solamente tenía problemas con su orgullo, también tenía problemas con su lengua. Vamos a ir a 3 de Juan nuevamente. Dice el versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. ¿Cuáles eran las obras de Diótrefes? La Biblia dice que él parloteaba, hablando cosas malignas en contra de Juan y los hermanos misioneros que Juan enviaba. Diótrefes tenía problemas con su boca. La palabra parloteo tiene que ver con acusaciones que no pueden ser comprobadas. Es la idea de difamación en contra de Juan y en contra de los hermanos que venían a enseñar. Eso no es nuevo, eso es antiguo, hermanos. Personas que acusan a los siervos de Dios. Ahora, yo quiero animarle a no ser sencillo. El sencillo todo lo cree, pero el avisado necesita tomar las cosas con sabiduría, cada comentario con sabiduría. Y la palabra de Dios nos ha establecido procedimientos, cómo hacer con las acusaciones. ¿Qué hacemos cuando un líder, o cuando un pastor, o cuando un anciano, o cuando un hermano es acusado? La Biblia dice en Deuteronomios 19:15. ¿Cuál es el proceso cuando alguien es acusado? Dice Deuteronomios capítulo 19, versículo 15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces, ¿cuándo puedo tomar yo en serio una acusación? Solamente cuando hay 2 o 3 testigos. Y Pablo le manda a Timoteo. Vamos a ir también a 1 Timoteo 5:19, cuando hablen mal de un anciano. 1 Timoteo 5, versículo 19.
dice, contra un anciano no admitas acusación. Dice, sino con 2 o 3 testigos. Cuando alguien habla de un anciano, no debo admitir acusación, no debo escuchar la acusación a no ser por 2 o 3 testigos. Esta es la forma en cómo debemos de manejar las acusaciones. Pero lastimosamente muchas veces somos simples y alguien nos dice y lo creemos y nos desanimamos. Sin embargo, esta es una estrategia de Satanás antigua. Eso es lo que hacía Diótrefes, calumniar a los siervos de Dios. Entonces vemos que Diótrefes tenía problemas de orgullo, problemas con su lengua y también tenía problemas de autoridad. Dice el versículo en 3 de Juan que él hablaba en contra de Juan. Y Juan en ese momento era la autoridad apostólica sobre la iglesia. En ese momento estaba él cuidando como apóstol de la iglesia. Sin embargo, no quería recibir la carta que había enviado Juan. Él no quería someterse a la autoridad de Juan. Diótrefes tenía problemas de autoridad porque él no quería recibir la autoridad que Dios le había puesto. Ahora, cuando yo no recibo la autoridad, cuando yo no estoy bajo autoridad, entonces yo tampoco puedo ser una buena autoridad. La autoridad es un privilegio y si yo quiero usar bien mi autoridad, entonces yo debo ser un hombre bajo autoridad. Más adelante vemos cómo Diótrefes está abusando de su autoridad en la iglesia, impidiendo que vengan los hermanos de la iglesia, hablando mal de los hermanos que vienen a predicar a su iglesia, y también prohibiendo a los hermanos que los reciban y expulsándolo de la iglesia. Eso es abuso de autoridad. Pero este problema de Diótrefes viene por no ser sumiso a su autoridad. Cuando yo no me someto a mi autoridad, cuando yo soy un hombre rebelde, entonces voy a ser una mala autoridad, voy a usar mal mi autoridad. A veces queremos, hermanos, que nuestros hijos nos obedezcan, ¿cierto? A veces queremos que ellos sean sumisos a nosotros, pero ven en nosotros nuestra rebeldía para nuestros jefes, ven nuestra rebeldía para la policía, ven nuestra rebeldía para el gobierno, ven nuestra rebeldía en la iglesia. Pero queremos que ellos nos obedezcan a nosotros. Queremos que el Señor respalde nuestra autoridad. Entonces no sea rebelde. Sométase a las autoridades que Dios en su sabiduría le ha puesto para su bien. Vemos a Diótrefes en la última parte, en el versículo 10, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos. Estos hermanos son los mismos misioneros de los que hablábamos la semana pasada, personas que venían recomendadas por el apóstol Juan a predicar. Entonces, él tenía problemas con los hermanos que venían, los hermanos de la otra iglesia, que venían recomendados por Juan, pero también tenía problemas en su iglesia, con los hermanos de su iglesia, si era Diótrefes. Como siervo del Señor no podemos tener problemas con todo el mundo. No podemos vivir empleitados, hermanos, eso no es para nosotros. Necesitamos tener testimonio de ser personas guiadas por el Señor, que quieren hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios. Con sabiduría, con amor, con firmeza, pero con amor también. Entonces vamos a ver cuál es el mandato que Juan le hace a Gayo. Y quiero que pienses en esto. Gayo había hospedado a estos hermanos en su casa, él los había cuidado, él había estado con ellos y ellos habían regresado a donde estaba Juan con un informe acerca de la iglesia. Estos hermanos habían contado acerca de Diótrefes, de su actitud, y también habían contado acerca del amor de Gayo. Sin embargo, Juan vuelve y manda esta carta a Gayo, haciéndole una advertencia. Dice el versículo 11:
amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Cuando Pablo le dice no imites, no imites, no imites, este verbo en griego es un poco complejo por la composición. Es un verbo presente, es imperativo, pero es medio también. Y si a mí me tocara traducirlo, sería algo como: no te dejes a ti mismo seguir imitando lo malo. Pareciera que Gayo había empezado a poner sus ojos en Diótrefes y que los hermanos fueron a dar este anuncio, y por esta razón Juan escribe a Gayo y le está diciendo: no te dejes a ti mismo imitarlo, no te permitas poner tus ojos en este hombre, porque este hombre es malvado, él no está cooperando con la verdad, él está haciendo un estorbo a la verdad. No imites lo malo, no te permitas hacerlo, detente. Sin duda, Diótrefes era una persona muy capaz. Sin duda, Diótrefes era una persona muy buena comunicando, influenciando. Sin duda, Diótrefes tiene las características que la gente busca. Lastimosamente, hoy en día, la gente no busca el carácter cristiano, no busca la santidad, el amor a Dios. Muchas veces valoramos la capacidad, el conocimiento, la apariencia, pero no la obediencia y el amor a Dios, los buenos frutos. Hermano, yo quiero animarle a no imitar lo malo. Hoy en día nos gusta la idea de ser originales, pero espero no destruir o romper su corazón. La verdad es que todos somos copia. La Biblia dice que el Señor hizo al hombre a su imagen. Entonces, ¿quién es el original? Él es el original. Todos nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La buena noticia es: entre más me parezco a Dios, más al original me parezco, más original soy. A medida paso más tiempo con el Señor, más al original me parezco. Y el mandato del Señor es que seamos imitadores de Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1, que imitemos a Dios. Ahora, a veces imitar a Dios nos parece muy lejano, muy distante. A veces nos es difícil. ¿Cómo podemos tener un carácter que refleje a Dios? El Señor en su misericordia nos ha dejado hermanos que sean de buen ejemplo, de buen testimonio. La palabra imitar viene de la misma palabra que significa seguir. Y por la misericordia de Dios, Él nos ha dejado hermanos a quien nosotros debemos seguir, debemos imitar. Pablo escribió en 1 Corintios 11, versículo 1: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Todos nosotros imitamos a alguien. Todos nosotros, ya sean nuestros padres, gente en la iglesia. Lo que Juan le está rogando a Gayo es: ten cuidado a quién imitas. Ten cuidado a quién sigues. No sea que dejes de cooperar con la verdad y te vuelvas en un estorbo para la verdad. Fíjate bien en el carácter de Él. Fíjate bien en sus obras. Fíjate bien en cómo habla. Fíjate en si es humilde. Fíjate si vive bajo autoridad. Fíjate en todas estas cosas. No imites lo malo. Hay una prueba inconfundible acerca
de quién es del Señor y quién no. En el versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y mira lo que dice, el que hace lo bueno, ¿qué? Es de Dios. Pero el que hace lo malo, ¿qué dice? No ha visto a Dios. El pasaje no está hablando de perfección, está hablando de una conducta, está hablando de una forma de vida. El que anda de esta manera, el que vive de esta manera, es de Dios. Pero el que vive de manera diferente, no es de Dios. Y esta es la prueba inconfundible. ¿A quién debemos de seguir? ¿A quién debemos de imitar? Sigue diciendo ahora, versículo 12, va a presentarnos a Demetrio. Aparentemente Demetrio no era alguien conocido por Gayo, no lo conocía Gayo. Muchos piensan que Demetrio era quien llevaba la carta, era la persona que llevaba la carta. Diótrefes no quiso leer la carta en la iglesia. Entonces Juan ahora le manda esta carta a Gayo por medio de Demetrio. Ahora mira lo que dice Demetrio. Versículo 12. Todos dan, escucha esto, todos dan testimonio de Demetrio. ¿Será que incluye eso a Diótrefes? No, no creo. Dice, todos dan testimonio de Demetrio. ¿Todos quién? Todos los hermanos. Todos los hermanos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Él está diciendo a Gayo, mira, te mando a este hombre, de quien todos nosotros, todos los hermanos, todos aquellos que amamos a Dios, que cooperamos con la verdad, damos testimonio. Un hombre de buen testimonio. Ahora, la palabra testimonio para nosotros se ha vuelto demasiado común. Ha perdido su valor. Testimonio realmente es una declaración que se usa en los juicios. Es una evidencia. Es algo muy formal. Lo que están diciendo es, los hermanos están emitiendo una declaración. Nosotros vemos que este hombre es un hombre de Dios. Eso están diciendo los hermanos. Nosotros testificamos, declaramos, confirmamos que este hombre es un hombre de Dios. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿qué testimonio dan los hermanos de usted? ¿Es usted una persona de buen testimonio? Ahora, no solo los hermanos de allá decían que Demetrio tenía buen testimonio. Dice en el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es el Espíritu Santo.
Él nos guía a toda la verdad. Su vida reflejaba práctica de la palabra de Dios. Su vida reflejaba obediencia a la palabra de Dios. Su carácter reflejaba el carácter de Cristo Jesús. La verdad misma decía, este es un hombre de Dios. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿estás caminando en la verdad de la palabra de Dios? Porque eso es tener buen testimonio. No se trata de cuántas cosas buenas hagas. Estamos hablando de someterse a la palabra de Dios. ¿Estás sometido a la palabra de Dios? ¿Estás reflejando el carácter de Cristo de tal manera que la verdad misma da testimonio de que eres un siervo de Dios? Entonces vemos que los hermanos dan testimonio de Demetrio, la verdad da testimonio de Demetrio, y dice al final, y también nosotros, incluyéndose Juan, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan incluyéndose como la autoridad apostólica en este tiempo. Ya no tenemos esta autoridad. Juan fue el último apóstol. Él dice, yo doy buen testimonio. Como autoridad, él dice, yo doy buen testimonio de este hombre. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿qué testimonio dan tus autoridades de ti, de usted? Pueden decir, es un siervo fiel, es una sierva fiel de buen testimonio. Obedece, él trabaja, él se deja aconsejar. El Señor nos dejó estas autoridades también para que den testimonio de nuestra vida, de nuestro amor por el Señor. Y esto, hermanos, es algo bien serio. La parte del testimonio. Hoy en día, yo quiero preguntarte en un caso hipotético. Si una persona se acercara y te dijera, fíjate que hay una persona en tu congregación que me está pidiendo un trabajo. Y yo quiero preguntarte, ¿qué me dirías de él? ¿Qué le diría a usted? Ay, buen hermano. Eso sería dar ¿qué? Si yo sé que está mal, eso sería dar falso testimonio. ¿Y cuántas veces damos falso testimonio nosotros? Recomendando hermanos que sabemos que no viven para Dios, que tienen problemas con la autoridad, que tienen problemas de obediencia a la palabra, y los recomendamos. ¿Y sabe qué? Al final, ¿quién queda mal? Queda mal la iglesia de Jesucristo, queda mal el evangelio y queda mal usted, por mentiroso. Por eso el apóstol Juan dice al final, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y así debe ser nuestro testimonio en base a los hermanos. Hablar con la verdad, no inventarle falsos testimonios, ni poner los buenos ni poner los malos. Hablar con la verdad. Para terminar, vamos a ver al final, versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablarnos cara a cara. Hablamos un poco de eso la semana antepasada, de la importancia de pasar tiempo juntos. Nada va a reemplazar el hecho de que nos veamos, ¿cómo? Cara a cara, en los grupos, el fin de semana, en el servicio, con sus hijos, verse cara a cara. Eso es importante. Y literalmente en el griego no es cara a cara, es boca a boca. Bueno, ustedes entienden. Platicar, hablar. Ahora mira lo que termina diciendo. Versículo 15. La paz sea contigo. Y luego dice ¿qué dice? Los amigos
te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Gayo había cuidado de los misioneros que habían llegado a la iglesia, él los había atendido y ahora no son los, ¿cómo les llamaba antes? Al principio en la carta, ¿cómo eran? Eran los hermanos, pero ahora son los amigos. Mucha gente se queja de que no tiene amigos y dicen, yo no tengo amigos. Y yo estoy en la iglesia y me siento solo. Cuando empiece a compartir el amor del Señor y a servir al Señor, a servir a los hermanos, a comprometerse en la obra del Señor, a comprometerse en un grupo casa, a comprometerse en un ministerio, a empezar a llevar las clases, a pasar tiempo juntos, entonces no le van a faltar amigos. Cuando empiece a cooperar con la verdad, va a empezar a conocer personas que tienen la misma visión, el mismo amor, y no le van a faltar amigos que tengan el mismo corazón suyo de amar a Dios, de vivir para Dios, de honrar a Dios. Elías una vez le dijo al Señor, Señor, solo yo he quedado, estoy solo. Pero ¿dónde estaba Elías? Estaba metido en una cueva. Y el Señor le responde, hay 7,000, vos no estás solo. Los siervos del Señor no estamos solos. Tenemos a otros que quieren vivir para Dios, que quieren amar a Dios, que quieren obedecer la palabra de Dios. Si usted quiere amigos verdaderos, comprométase con Dios. Comprométase con su palabra. Sirva a Dios. Pase tiempo honrando a Dios, viviendo para Dios, conectados con otros que quieren vivir para Él. Recuerdo una persona me dijo, pastor, yo sé que la vida suya y la vida de los pastores es una vida bien solitaria. Y yo en mi mente estaba pensando, quisiera un retiro de 3 días solo, porque la verdad no tengo tiempo. Tengo tantos amigos, tantas personas a quien visitar, con quien compartir. Yo nunca estoy solo. No tenemos por qué estar solos. Si decidimos nosotros servir a los hermanos, comprometernos con la obra de Dios, sin duda nuestra vida se va a llenar no solo de amigos, sino de amigos eternos que quieren vivir para Dios. Así que ánimo a comprometerse en un grupo casa, en un ministerio, a participar de la obra del Señor, a cooperar en la verdad, en el reino de Dios. Vamos a orar.